¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Prepárense porque venimos con la gran primera noticia, la mejor noticia, cerrando el año 2021, abriendo 2022. Es oficial. Dos cosas. Acabamos con la hiperinflación, que ya ustedes lo sabían, pero lo que no sabían es que la inflación del año 2021, anótenlo por favor, sobre todo los amigos que nos siguen desde el exterior, la bajamos a 656%. Cifras oficiales, cifras dadas recientemente por el Banco Central de Venezuela. No lo está diciendo Sin Mentira, perdón, el número es 686, no 56, 686%. La más baja en años, por largo. Veníamos de inflación de 300.000%, de 3.000%. Veníamos con un desbarajuste de la moneda. Todo eso se viene poco a poco nivelando. Los economistas ficticios y economistas del interinato volvieron a pelarse. Daban inflación de 1.500, de 2.000. No. Nosotros siempre dijimos, acá en Sin Mentira, desde el mes de septiembre veníamos diciendo la inflación va a cerrar en una horquilla de 500 a 900%. Es un paso gigantesco, gigantesco. Por eso ustedes han visto la reanimación económica en todos prácticamente los sectores de la población. Ahora, es necesario, es urgente, es imperioso captar nuevos ingresos para subir el salario de los empleados públicos. Esa debe ser la primera tarea, ese debe ser el tema de conversación todos los días en la Asamblea Nacional. En todas partes donde el gobierno se pare, tiene que hablar de cómo subir el salario mínimo de los empleados públicos. Son 4 millones de empleados públicos, son 4 millones de jubilados y de pensionados, que son las que peores la han pasado en todos estos 5 años de pela de gringos, europeos e interinatos. Es necesario duplicar la producción petrolera, que está en 1 millón de barriles. Es necesario limpiar de nóminas de reposeros. Muchos se fueron, muchos se murieron, muchos se retiraron, pero siguen cobrando. Hay que ir contra los bienes del interinato, contra los que llamaron a golpe, los que representantes del interinato que auparon golpes de Estado, guarimbas e invasión. Hay que ir contra sus bienes y encarcelarlos sin compasión de nada. Es necesario mejorar el cobro de impuestos. Hay que crear nuevos impuestos, impuestos a las transacciones financieras, a los más ricos, impuesto a las ganancias de capital. Hay que reestructurar la administración pública, eliminar los gastos superfluos, modernizarla, acabar con el derroche, con la inacción, con la indolencia, modernizar la economía. Hay que seguir recibiendo inversiones. Todavía queda mucho trecho. Venezuela tiene la mejor tasa de retorno de inversiones en América Latina. La mejor. Pero para ello debemos seguir mejorando controles, supervisión, atacar la burocracia, incentivar la transparencia, buscar a los mejores profesionales de las áreas, meter a los mejores de los mejores e investigarlo a fondo para que luego no les estén vendiendo información a los gringos y a los europeos. Hay mucho trabajo por hacer en el país y el gobierno debe plantearse incluso gobiernos de 24/24. Este país se puede reconstruir más rápido de lo que la gente piensa. Hay que hacerlo para cerrar las brechas sociales y las heridas abiertas por el interinato de estos 5 años de pela. De todas formas, ustedes me dirán sus puntos de vista, sus orientaciones al respecto, pero yo me encuentro muy optimista por estos datos del Banco Central de Venezuela. Eso sí, le exijo al gobierno de Venezuela cambios. Nada de habladuría, nada de estar hablando la paja y el gamelote que nos tienen acostumbrados, las promesas sin sentido. Los venezolanos están cansados de todo eso. Los venezolanos quieren hechos, quieren concreciones, quieren gente que sepa lo que están haciendo, no que se agarren de una plantilla, está labrando boberías sin presentar nada. Los venezolanos ya no estamos cogiéndole coba a nadie, ni al gobierno, ni al interinato, ni a los gringos, ni a los europeos. Queremos que este país renazca, florezca. Hemos puesto el pecho, nos las hemos jugado. Ahora el gobierno tiene que restituir
urgentemente de este año no debe pasar por lo menos un incremento mínimo en los salarios. Decía la Federación de Empleados Públicos que el trabajador que más gana en la administración pública gana $25. Eso tiene que acabarse. Definitivamente este año tenemos que ir hacia potenciar nuestros ingresos, que ahorita todavía son muy bajos, para ofrecer mejores soluciones sociales a nuestra gente, a los más pobres. Si no es por la vía del salario, bueno, es por la vía de los servicios, es por la vía de la vivienda, es por la vía de las calles, del ornato, de la seguridad, del CLAP, de los avances en materia de todo lo que tiene que ver las ayudas sociales que lleguen a tiempo, que mejoren todo lo que tengan que mejorar, no para dentro de 20 años, no, para ya. Para hoy es importante. Dejamos el video hasta aquí. Mándenme sus recomendaciones. ¿Qué debemos hacer para que este país arranque o sigan arrancando en potencia y que subamos los salarios? Dígame todo tipo de, ¿cómo se llama esto? De recomendaciones para subir los salarios. Muchas gracias y será hasta la próxima.